echaremos más sermones. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a conocer una historia de vida maravillosa, porque a través de la educación uno de repente, si tiene ganas, si tiene fuerza, si tiene entereza, puede salir de la pobreza. Hoy le damos la bienvenida a un señor que fundó AEDUS, una fundación que se dedica a tratar de darle herramientas a los niños para poder salir adelante. Le damos la bienvenida esta noche a Ricardo Alvarado. Sin Dios ni ley, bienvenido. Sin Dios ni ley, sin Dios ni ley. Bienvenido, Ricardo Alvarado. Ay, no quiero perder minutos porque es tan linda tu historia, es tan esperanzadora, está tan emocionante lo que viviste, en que estás ahora, tus hijos, tu familia, que te invito a sentarte para contarlo todo. Muchas gracias. Gracias. Ricardo, partamos un poquito desde el principio. Tú, de Puerto Montt, mamá, papá, familia, viviendo mucha pobreza. Adelante. Gracias, bueno, gracias por la presentación, qué entretenido esto. Gracias por invitarme primero que todo y gracias por visibilizar también un poco historias comunes y corrientes que ojalá, espero, puedan ayudar a que más niños puedan contar esta misma historia que vamos a conversar hoy día. Sí, bueno, mi padre es un obrero que estudió hasta sexto básico y una madre dueña de casa que bueno, como varias personas como varias personas en nuestro país en la salud pública, sufrió una negligencia médica cuando pequeña y perdió un ojo a partir de ello. Bueno, y tema tingente hoy día también en las protestas sociales que estamos viviendo. Y sí, efectivamente, una vida que partió con muchas carencias económicas, y siempre recalco eso, carencias económicas, porque tuve la suerte de no sufrir de carencias emocionales, que es un poco el tema que nosotros queremos trabajar hoy día. Bueno, a partir de esa vida que fue compleja, bueno, mi padre trabajaba en lo que podía, con su poca educación él tenía que optar a trabajar en diversos oficios que él aprendía. Trabajaba con contrato en una empresa y en la noche hacía pololitos que se llaman, reparando paraguas, trabajando de zapatero, no sé, trabajando de sereno o de guardia nocturno. Muchas veces la misma empresa donde trabajaba en el día, en la noche se quedaba cuidando la empresa y al otro día volvía a trabajar. Lo veía poco cuando pequeño, un poco por eso, pero mi madre siempre me explicaba un poco Ricardo, las razones. ¿y tus papás siempre te inculcaron de que la educación era lo más importante? Porque tú empezaste en el colegio, después el liceo, y te empezó a ir muy bien. Y me imagino que tus papás en algún momento te dijeron, dale, tú puedes, te alentaban a en el fondo salir un poco de ahí. Sí, efectivamente, la gran herencia que mis padres me han ido dejando y de muy pequeño fue precisamente el mostrarme que la educación era el camino para poder romper ese círculo de pobreza. Y no solo la educación desde el punto de vista de lo cognitivo, Claro, de de lo matemática, lenguaje, no sé, ciencia, sino también desde lo emocional, desde siempre darme ánimo para decirme esto tiene que ser distinto, esto va a ser diferente, depende de ti, depende del esfuerzo que haga, etcétera, etcétera. Y así fue precisamente como yo, en uno de estos tantos caminos que tuvimos, cuando nosotros, después de andar deambulando por distintas casas, viviendo incluso en casas compartidas con otras familias, porque no teníamos acceso a otra cosa, nos fuimos a vivir a un barrio como a 10 kilómetros del centro de Puerto Montt, de viviendas sociales, donde experimenté de manera directa lo que provoca la segregación, que es que te manden a vivir a un lugar... A la periferia. A la periferia, a 10 kilómetros de los centros urbanos, sin locomoción, con un camino de tierra que te demorabas 1 hora en llegar y las micros pasaban cada 1 hora, donde el agua potable era amarilla porque ellos reconocían abiertamente que tenía fierrillo y te decían, no, pero eso no hace mal. Bueno, no sé, veremos a futuro. Donde no había acceso a negocios, donde no había acceso a colegios, a postas, etc. Ni a salud, nada. A salud, nada cercano. Entonces, finalmente, en esa instancia y en ese transitar, un día, en ese camino, en una micro, iban conversando 2 madres, ¿ya?, del barrio.
Y una le decía a la otra que el día antes le habían ido a vender unas enciclopedias, ¿ya? Que, bueno, se me cayó el carnet un poco. Sí. El Google, La sopena, la sopena. el Google de antes era la enciclopedia. Y era en ese tiempo eran costosas. Y él le preguntaba a la otra si se la había comprado y ella le dijo que no. ¿Y por qué no? Le dijo. Bueno, porque en realidad no tiene mucho sentido invertir en este tipo de cosas porque el que nace pobre muere pobre. Y yo tenía como 14 años en ese tiempo y iba en esa micro y algo me pasó, algo me hizo clic a mí. Y hasta el día de hoy no sé si... Esa frase, esa conversación. Yo no sé si fue pena, si fue rabia, si fue frustración, si fue motivación, no sé, algo me pasó. Y en ese mismo instante, y nunca me voy a olvidar de ese momento, me prometí que yo iba a demostrar que eso era distinto. Y que yo iba a hacer todo lo posible para demostrar que eso no tenía por qué ser así. Y en ese momento comenzó un poco también a mí a darme una fuerza interior que me invitaba precisamente a demostrar lo contrario. Y bueno, en mi infancia yo tuve la suerte de estar en un colegio particular subvencionado que no podíamos pagar, pero porque mi madre era hermana de una monja de una congregación que tenía un colegio, me invitaron ¿Apitutado? a ese. Bueno, sí. ¿Cómo Sí, lo pasaste en ese colegio? fue de dulce y de agraz porque tuve la posibilidad de tener una educación de mejor calidad desde preescolar hasta octavo básico, lo cual seguramente ha sentado ciertas bases de lo que fue mi vida después. Pero también fue complejo vivir en un ambiente social que no es el tuyo. Más cuando eres niño, porque no sabes cómo enfrentarte a que cuando empiezan a preguntar las profesiones de tus padres, cuando otros decían que sus padres eran profesionales, que tenían distintas profesiones, yo tenía que decir que el mío era carpintero y que arreglaba paraguas y que trabajaba todos los días de lunes a lunes y que lo veía poco porque no teníamos a veces, no sé, lo justo y Claro, y en necesario. esa etapa de vergüenza, no orgullo. En esa etapa de vergüenza y orgullo, y hasta el día de hoy tengo amigos de esa etapa, porque yo siento que en realidad nunca me discriminaron. Cuando uno piensa atrás y si viví hechos de discriminación, no. Pero uno se autodiscrimina a veces, porque te da un poco de vergüenza porque la sociedad en sí tiene ciertos cánones del éxito que están relacionados principalmente a lo económico. O sea, en vez de que uno se pudiera sentir orgulloso, mi padre saca la mugre y se esfuerza y trabaja un montón y soy el mejor del mundo, a veces nos inculcan que el éxito está dado por cuánta plata tenía o porque si viviera una mejor casa o no. Yo en esa etapa estaba en un colegio particular subvencionado y no tenía baño en mi casa adentro. Yo tenía litrinas hasta más o menos los 9 años, 11 años, tenía un baño afuera, letrina, como de campo. Lo cual hoy día es un tema todavía. Hay 1,4 millones de personas en Chile que no tienen acceso a agua potable ni alcantarillado. Imagínate en esos tiempos. Entonces, no era fácil invitar a mis compañeros a mi casa y decirle, ¿quería ir al baño? Sí, es afuera. ¿Cachai? Entonces, eso no fue tan fácil y es por eso que es importante cuidar también que en las políticas sociales o públicas que hagamos, que tienen que ver con la integración, que es súper relevante, cuidemos también cómo trabajamos el aspecto emocional para que esos niños se enfrenten a esta situación. Claro, porque una fortaleza, porque, a ver, en ese barrio, en esa población, ¿cuántos niños pueden salir de ahí? ¿Cuántos niños no es más fácil decir, ¿sabes qué? Voy a vender una cosita por acá, o voy a salir del colegio y dejar de estudiar y voy a irme a trabajar al campo, de temporero, o de cualquier cosa, no estoy hablando solamente de los malulos, pero de repente es mucho más fácil tomar otros caminos que sacarse la mugre estudiando. Exactamente, y además que existe un sentimiento de frustración y de desesperanza en los barrios, y es lo que pasa, y es una de las causales también del estallido social y también un poco de las causales de algunos hechos violentos que han habido ahora, que son condenables, pero que junto con condenarlos debiéramos en paralelo también tratar de entender cuáles son las razones que detonan esa violencia. Y las razones que detonan esa violencia tienen que ver mucho con la desesperanza que existe en las personas de creer de que las cosas pueden cambiar, de que a pesar de que se esfuercen y que trabajen y que estudien y que van a poder cambiar su calidad de vida. Existe todavía esa desesperanza. La gente todavía, no todo el mundo confía en que solo por el esfuerzo va a poder cambiar su calidad de vida porque siente que hay cosas que están fuera de su alcance, como el precio, el costo de vida. Se ve muy lejana. El costo de vida en Chile, hay un estudio de la consultora Mercer de Estados Unidos que muestra que Chile, bueno, Santiago específicamente, tiene un costo de vida mayor que Berlín, que Estocolmo, que ciudades europeas. Entonces, cuando hay
remuneraciones muy bajas, cuando un 50% de la población, un 70% de la población gana menos de 500.000 pesos, en una de las ciudades con un costo de vida más alto, o sea, todo no cuadra. No cuadra y no alcanza. Y hay mucha rabia, y rabia por los abusos también. Oye, Ricardo, estudiaste en el liceo, te propusiste a los 14 años salir adelante a través de la educación, como te inculcaron tus padres. Diste la prueba. La PAA. Otra vez, carnet de nuevo. Llevo como 10 carnets acá. Te fue bien, Sí, conseguiste una beca Sí. y pudiste llegar a la universidad. sí. Fue bien bonita esa historia porque yo en realidad las expectativas que uno se va fijando también de mejorar tu calidad de vida, de venir, de vivir casi de allegado, tú tampoco soñáis, pero tampoco también soñáis con calma en definitiva. Tampoco es que uno dice, ya, ahora voy a hacer, no sé, Luxic, ¿cachai? Es como que uno se va también, y los papás también, mis papás al menos, me iban también midiendo un poco porque también querían que me generara expectativa, pero tampoco quería que me desilusionara o que me frustrara en el camino. Entonces, mi expectativa en ese momento en el liceo, que me sirvió mucho ese cambio de pasar de ese particular subvencionado a llegar a un liceo y ver realidades más complejas que la mía y empezar a hacer ese clic de decir, en vez de avergonzarme me tengo que sentir orgulloso de mi historia y de lo que soy. Tuve la suerte que me becaron para dar la prueba. Yo no la iba a dar porque mi expectativa era salir del liceo, que era técnico profesional, ponerme a trabajar y después, si me daban las lucas, ponerme a estudiar de noche. Me regalaron una beca para dar la PA en ese tiempo. Y tuve la suerte, me fue bien. Estudiaba con unos facsímiles que me regalaba un vecino que compraba un diario y llegaban facsímiles. Sí, antes los diarios traían, tipo noviembre, ¿Sí? que te empezaban a dar. Sí, y eran en papel. Y me los regalaba y con eso estudié para la prueba. Dije, ya, voy a estudiar igual. Aunque sé que no voy a estudiar, que no voy a poder estudiar en la universidad, pero ya, igual voy a estudiar. Como que en el fondo de mi corazón algo así me decía que había una última esperanza. Y empecé a estudiar, me fue bien, saqué casi 700 puntos más o menos en la PA. Eso me posibilitó estar becado en la universidad y me puse a estudiar ingeniería en administración de negocios en la Universidad de los Lagos de Puerto Montt. Y cuando fuimos a ver los puntajes, perdonen de nuevo carnet, pero ese tiempo salían publicados en el diario. Sí, en el Mercurio, creo, de hecho. Y salían con los RUT y tenías que buscarte así millones de RUT y tenías que empezar a buscar el tuyo, así, como que encontrarlo, etcétera. Y íbamos en un colectivo con mis papás, me acuerdo, ese día. Íbamos los tres y mi hermana, que era chica, y empezamos a buscar los puntajes. Pues, y mi mamá empieza a leerlo, así como en el colectivo. Y me dice, mira, acá estás tú. 700, 600 y tanto, 700 y tanto. Oye, te dio 700. Y como que nos miramos, hoy siempre me emociona cuando cuento esto. Como que nos miramos y él me dice, ¿quería estudiar? Y yo sabía que era difícil. Entonces, yo le dije sí. Y me dice, vamos a hacer todo lo posible porque podáis hacerlo. Y no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Y ahí como que empecé a buscar becas y cuestiones y me salió y pude estudiar. En una época que no era fácil, no habían tantas becas, que nada. Me emociona tu historia, porque siempre he sentido que a través de la educación uno puede igualar un poquito más la cancha y la desigualdad. Pero a partir de ese minuto, cuando decidieron que ibas a estudiar, fue todo bonito para adelante. Sí. Tuviste en la universidad, lo pasaste bien, tuviste polola, tuviste hija entre medio. Después saliste a la universidad, encontraste una buena pega. Tuviste la suerte, además, de encontrar una pega en una empresa maravillosa que te ayuda hasta el día de hoy. Sí, es verdad. Sí, estudié, me fue bien por suerte y tuve la posibilidad cuando salí, trabajé un año en una empresa pequeñita y ahí conocí una empresa grande, que es una empresa sueca, una multinacional, que se llama Alfa Laval, y ellos vieron en mí un potencial, porque yo trabajé con ellos como distribuidor. Y ellos vieron un potencial, un par de personas ahí, Sergio y Luis, que les mando un saludo, y me dijeron, oye, ¿sabes que hay un cupo en esta empresa? Yo tenía 23 años. Y me dicen, oye, ¿sabes que se abrió un cupo? ¿Por qué no postuláis? Y yo, ya, bueno, voy a postular. No tengo mucha idea de lo que ustedes hacen, porque aparte era una empresa de ingeniería técnica, de tecnología, y yo era ingeniero comercial, no tenía idea de estas cosas. Y dije, ya, pero bueno, filo, voy. Y fui a dar la prueba, fui a la entrevista y todo, postulé, y ahí pasó una anécdota bien chora, porque yo fui a la entrevista y nos hicieron una entrevista común, así con más personas y todo.
todos ingenieros de las mejores universidades de Chile, ingenieros en minas, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles. Yo ingeniero en administración de negocios, una universidad humilde, de regiones. Y yo, bueno, llegué ahí para todo, nomás que de lo que me inculcaban mis papás siempre, así como que tú siempre digno. Siempre digno, así, con todo, si no, ¿para qué? Así, ¿cachai? Sí, exacto. Entonces, ya fui ahí parado todo y me pusieron una prueba técnica de ingeniería. No tenía ni idea. Cuando vi la prueba, yo dije, ya, esto fue nomás, po. O sea, si no puedo responderlo, no tengo idea. Entonces, en ese momento se me ocurre algo y escribo en la prueba y le pongo, en este momento no puedo resolver esto que me acaban de poner, pero la próxima vez que nos veamos les aseguro que lo voy a saber resolver. Y eso entregué. Y entregué eso en la hoja. Esa fue mi respuesta a esa prueba. Y me fui así desesperanzado diciendo, ya, bueno, filo. ¿Okay? Y bueno, pasó un tiempo, un mes, una cosa así, y me llaman. Y me dice la gerente general de ese tiempo. Y me dice, ¿aprendiste a resolver la ecuación? ¿Por qué? Tú nos dijiste, po. Sí, y yo de verdad la había aprendido. Me dice, ya, porque la pega es tuya. Me dice. Qué lindo. Y de ahí, en Puerto Montt, me vine a Santiago con mi hija, que tenía meses, con la mamá de mi hija en ese tiempo, y me vine de asistente del asistente del asistente. Así que no me vine así ganando mucha plata. Pero en poco tiempo lograste ser gerente comercial de la empresa. Claro. Después, bueno, entré a esa empresa a los 23 años y antes de los 30 años me nombraron gerente comercial para Chile y Perú de un área que se llama Equipos. Y bueno, hice carrera, aproveché todas las oportunidades que me presentaban, todas las cosas que me ofrecían les decía que sí, aunque no las supiera hacer, aprendía, buscaba cómo hacerlo. Y ahí ya finalmente logré, que es el cargo al cual renuncio el 2015. No te adelantes, Ya. porque después de una carrera muy bonita y estar muy agradecido a la empresa que te dio la oportunidad sabiendo nada, Sí. tú decides renunciar porque sientes en tu interior de que tú quieres que más chicos como tú, que vivieron pobreza económica, tuvieran oportunidades en la vida a través de la educación. Y se te ocurre, en una locura de la vida, fundar AEDUS, Sí. que al principio fue como un proyecto empresarial y que a lo largo del tiempo se transformó en fundación. Cuéntanos de AEDUS, porque es algo muy bonito, es una plataforma, es un sistema distinto de educación desde tu propia vivencia. Sí. Cuando me di cuenta un poco en este trabajo que ya había hecho un poco la vuelta y dije, como que un día paré y dije, me acordé un poco de esa micro de nuevo y dije, parece que lo que me prometí en ese momento ya está. O sea, ¿qué más ahora? Irme al extranjero, no sé, acumular más riqueza, ¿qué queda? Y empecé a darme cuenta que habían cosas más importantes y ahí fue donde empezó a trabajar un libro que se llamaba Los 7 hábitos de una persona altamente efectiva, de Stephen Covey, y uno de los puntos que mostraban era precisamente encontrar un propósito, ¿ya? Y empiezo a tratar yo de conectarme con algo más profundo, más emocional. Y ahí encuentro de nuevo y como que vuelvo a nacer. Y digo, ya, cumplí la promesa que me hice en esa micro, ¿ahora qué me puedo prometer? Y en ese momento lo que me empezó a hacer ruido, dije, lo que me gustaría hacer de aquí en adelante es tratar de que más niños puedan contar esta misma historia. Y ahí empiezo a pensar cómo. Y ahí dije, empecé a cuestionarme y a tratar de analizarme y decir, ¿qué fue lo que a mí me hizo cambiar? ¿Fue que era un genio? No. Yo siempre digo, mi gran gracia es que no tengo ni una gracia. ¿Sí? Es como que soy una persona... Ay, por favor, uno No. te escucha y se siente de este porte, por No, Ricardo. pero lo digo en el punto de vista que no soy ningún genio, no tengo ninguna habilidad especial, no soy... No, superdotado. No soy un superdotado, nunca fui siempre el primero de todo lo que hacía, no. Simplemente lo que me empecé a dar cuenta que me había hecho a mí romper este círculo eran precisamente las competencias y habilidades socioemocionales. Que era el poder encontrar esa fuerza interior, la resiliencia, la colaboración, la honestidad, la empatía, la tolerancia a la frustración, el entender que también la perseverancia, ese tipo de habilidades fueron Más las que los hicieron la diferencia. conocimientos Más que los conocimientos técnicos. Entonces, cuando yo descubro eso, digo, a ver, lo que yo quiero entonces, si quiero que más niños cuenten la misma historia, yo tengo que tratar de encontrar la forma de que estos niños puedan desarrollar estas mismas competencias.
Y ahí empecé a cuestionarme y a juntarme con mucha gente, entre ellas una de las más importantes, Eugenia Fares, que es psicóloga infantil que me acompañó en todo el proceso inicial y que fue la que un poco le empezó a dar forma a estas metodologías y empezar a mostrar y decir, ya, mira, lo que a ti te pasó en términos psicológicos es esto, y tiene estos nombres. Y empezamos a tratar de darle forma y empezar a crear juegos, una plataforma digital que empieza a enseñar como juego los conceptos a los niños en edades de 7 a 13 años, que es un poco la edad que a mí me motiva a trabajar, porque siento que esa fue la edad en donde yo empecé un poco a sentirme diferente y como empezar a generar esa fuerza para poder romper esta brecha. ¿Y qué están haciendo particularmente y específicamente ahora con AEDUS? Hoy día, bueno, AEDUS es una fundación hoy día y estamos como renaciendo, porque en el momento en que fue un emprendimiento social, el darle sustentabilidad económica como emprendimiento a esta causa no era tan simple, porque hay temas administrativos y legales dentro. Burocráticos. Claro, burocráticos y figuras legales que tienes que tener que no son fáciles de obtener para hacer un emprendimiento que pueda trabajar con los fondos que el Estado dispone para este tipo de cosas. Y como la causa y el propósito está por sobre el ganar lucas con esto, yo decido transformarlo en fundación hace un año, empecé el trámite, se me demoré como un año, y ahora hoy día ya tiene RUT, está inscrito en el ¿Y cómo se registro civil. financia? Bueno, hasta el momento lo he financiado yo y con algunas cosas que... ¿Y tu mujer no te reta por eso? Tengo la suerte de que en vez de retarme, me apoya constantemente. Sí, porque tiene una chiquitita que vive en Puerto Montt, que la ve permanentemente. Sus papás que siguen en Puerto Montt, que me imagino que están muy orgullosos de ti y de tu hermana, que ambos son profesionales. Y acá está con mujer y con un hijo chiquitito de 5. Sí, sí. O sea, estáis con harta pega. Con harta pega, porque aparte... yo los primeros años pude vivir un poco de los ahorros que había logrado como gerente reunir claro, en mi trabajo anterior. Me había comprado una casa en Puerto Montt, la vendí y todas esas cosas como que las junté y dije, vamos con todo con esto, me gasté todas esas lucas ya. Y ahí empiezo un poco también a tener que, en paralelo, para poder obviamente seguir sobreviviendo, hacer consultorías de empresas, de todo lo que había aprendido en términos más duros profesionales. Trabajar charlas motivacionales, me imagino. También, dar charlas de esta historia, etc. Si hay alguien que le hace sentido esta historia, tu historia, de lo importante que es la educación, y la educación, como dice Ricardo, no tan formal de saberse el problema matemático ni la historia de Chile, sino que tener herramientas más internas de fuerza, de perseverancia, de valentía, de miles de cosas. Si a alguien le hace sentido esta fundación, AEDUS, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo puede aportar? ¿Cómo puede informarse más? Sí. Bueno, nosotros estamos bueno, ese es nuestro sitio, aedus.cl. También nos pueden contactar por Instagram y por Facebook, por las distintas redes sociales con AEDUS Chile. Bueno, mi email es ricardo.alvarado@aedus.cl. Así que feliz, obviamente, de que ya hemos recibido bastantes ofrecimientos de apoyo y estamos a punto de lanzar dentro de poco una campaña con un programa que lo que busca es desarrollar competencias socioemocionales y habilidades para entregarlas en profesores y adultos responsables de niños. Una educación un poquito más integral, porque no se saca nada muchas veces, sobre todo con niños que tienen carencias económicas. No se saca nada trabajar solo con el niño. Ya está comprobado a nivel mundial que hay que trabajar con los profes, motivarlos, los pobres profes, que de repente no saben qué hacer. Y también con las familias. Sí, muy importante. Tú tuviste el apoyo de tus papás. Claro. Independiente que me imagino que hubo momentos en tus papás estaban muertos de susto, porque te veían con ganas, te veían con sueños, y ellos no te podían decir 100% seguro que te los iban a cumplir. Exactamente. En un país donde la educación cuesta plata, donde todo cuesta. Es así. Es así, es complejo porque finalmente hoy día, de hecho, bueno, todos sabemos y por mediciones empíricas de que la educación pública no es de buena calidad en nuestro país y que es la educación donde puede acceder la gran mayoría de nuestra población. Y más aún que esa educación está basada y medida en base principalmente a temas cognitivos y no a la educación para la vida, como lo decía el informe Delors hace muchos años atrás, donde decía los niños no solo se tienen que educar en matemáticas, en lenguaje, en ciencia, sino que también se tienen que educar emocionalmente, porque
no, o sea, podemos ser genios cognitivos, ¿ya? Pero si no somos capaces de enfrentar frustraciones, si no somos capaces de saber de que podemos fracasar y que tenemos que levantarnos de nuevo y que tenemos que volver a intentarlo y que no tenemos esa fortaleza para empatizar con el otro, para entender los problemas del otro, no tiene mucho sentido. O sea, lo más probable es que tengamos muchos genios en el Parlamento cognitivamente, pero muchos de ellos no se conectaron con la gente y por eso está pasando lo que pasa. No empatizaron con las personas, no fueron capaces de ponerse en el lugar del otro y entender de que la vida en Chile no es Manhattan, de que la vida en Chile y que la gran mayoría de la gente vive una realidad completamente diferente. Y esas cosas no se enseñan en la educación, ni en la pública ni en la privada. No se trabaja. Es tremendo. Tú eres un número, solo te miden por la excelencia académica. Puedes tener promedio 6,9, pero lleno de inseguridades, lleno de miedos, personas no felices además. Hace rato que necesitamos un cambio en la educación, un cambio curricular también. Nos enseñan cosas que nunca más usamos en la vida. Unos problemas, la flauta, que digo yo, que te obligan a tocar la flauta o a saltar el cajón. ¿Cuándo? No se ha modernizado nada. Me encanta, Ricardo, te quiero agradecer esta historia que finalmente nos deja una cosa, que a través de la educación se puede igualar la cancha, que a través de la educación se puede eliminar esta desigualdad tan tremenda que vivimos. Y podemos ser todos un poquito más iguales y un poquito más amables. Te quiero felicitar y te juro que te admiro con toda mi alma e invitar a toda la gente también que se meta a la página aedus.cl y piense un poco más acerca de este tema y vea cómo puede ayudar. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad y la invitación y por difundir también finalmente historias tradicionales, normales, que a lo mejor muchos La viven. tuya no es normal, ¿hasta cuándo? Perdón. Tu historia, Ricardo, es sobrenatural. Bueno. ¿Cuántos niños logran salir de una carencia económica de esa magnitud y logran ser gerente comercial para Chile-Perú de una empresa, después renunciar a todos los privilegios y fundar una empresa, una fundación tan linda como... Y estás devolviendo la mano también. Es que en mi país, Aedus, yo creo que eso sea normal. Ojalá que tu historia no sea anormal, que sea de todos los días. Tengo los mejores chocolates chilenos, Bozo para ti. A ver, madre. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Ricardo, gracias. y nosotros nos encontramos mañana a 21:30 en punto. Besitos para todos.